Estructura progresiva. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué gusto, tuvimos aquí una emergencia. A la mera hora de que ya estábamos para en vivo, se desconectó todo, se fue la luz y creo que hasta el gas, man. Sí, volvimos al origen, amigo, pero logramos salir de esta. Es Buenas que tardes. fuimos gas y en gas nos convertiremos. Buenas tardes, Gara Martín Navarro, bienvenido. Yo en gas me convierto a cada rato. Exacto, bienvenido, Gara, bienvenidos a todas y todos. Gracias, Les habla Oscar. también Oscar Rojas, el economista de Azufre, y pues estamos listos para un nuevo episodio de Estructura Progresiva. Tomamos por decisión hablar de el origen. Así es, amigo, el origen, que es un tema que sin duda nos vuelve locos, ¿no? Una de las preguntas fundamentales de la filosofía es justamente ¿cuál es el origen? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? Y justamente la ciencia, la física ha intentado explicar de dónde venimos, ¿no? La religión también, ¿no? Es decir, hay muchas perspectivas desde dónde ver la cuestión del origen en sí mismo, pues. Incluso desde la ciencia no hay un acuerdo respecto a esto. En la escuela nos enseñan que la ciencia dice que el Big Bang es el origen de todo en una materia, en una condensación del todo, pues, de la materia, del tiempo, de la energía, en un solo espacio que además no estaba en ningún lado, ¿no? Entonces, de pronto, el origen es un poco como pensar la muerte, a mí me parece, ¿no? Es decir, ¿cómo pensamos la muerte? ¿Cómo pensamos la no existencia? ¿Cómo podría haber algo que no sea? Si todo lo que es, pues válgame la redundancia, ¿no? Es. En ese sentido, la propia ciencia a veces ha dicho, es que no hay un origen. También está la otra teoría del Big Bounce, en donde decimos el origen en realidad es el final de un universo anterior. Y entonces podemos ir al infinito con esa lógica, y entonces el origen, pues, existe solo como momento o hito en el cual se transforma algo, ¿no? Y no como un origen como lo plantea la religión, quizá, ¿no? Aunque la religión misma, yo pienso, si Dios ya existía, entonces no puede ser el origen, ¿no? Uh-huh. Porque entonces, ¿dónde está el origen de Dios? Si Dios da origen a las cosas, entonces... Exacto. Bueno, ya me hice bolas. A ver, No. ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Por favor, pónganos en los comentarios para ustedes qué es el origen. Pero sí, sin duda, yo sí creo que... Bueno, digamos que hay una postura que me llama la atención a mí, sobre todo este asunto de lo mecánico, ¿no? De la nada. Es decir, ¿qué había antes? ¿Cuál es el motor inmóvil, diría por ahí Aristóteles? ¿Cuál es la causa primera? ¿Cómo empieza todo este asunto? Y obviamente que el Big Bang es esa versión en términos de concepción del universo, de cómo inició todo, ¿no? Y hay pruebas, ¿no? De que sí, efectivamente existió esa gran explosión, pero el asunto es de que se plantea que antes había otro universo con otras reglas universales, es decir, con otra composición de la materia, ¿no? Es decir, incluso imaginemos un universo donde está dominando la materia oscura, por ejemplo, ¿no? Que se habilitan otro tipo de procesos. Entonces, es el origen en tanto nuestro horizonte de vida, quizá, ¿no? Es decir, a donde podemos alcanzar a poner el pie para apoyarnos un poquito y entender el movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, origen ahí lo conectaría con movimiento, con horizonte de vida y, bueno, también esa gran fantasía de imaginar todo un universo con leyes totalmente diferentes de las que ahorita conocemos, ¿no? Eso suena bien pacheco. La neta. Pero está chido, o sea, es muy interesante porque además creo que pone en duda nuestra razón, ¿no? Porque el ser humano ha buscado que su razón, que su pensamiento lo abarque todo, como si fuera él mismo un dios, ¿no? Es decir, como si pudiera ser omnisapiente y conocer y controlar todo lo que sucede en su mundo, ¿no?
Bueno, como un ser superior. exacto, y es que sí empata esta noción de origen con todo el asunto de las revoluciones burguesas. Es decir, la nobleza, para empezar, anterior a la burguesa, pues sí era un asunto de que pues yo he sido tocado por las divinidades y pues yo soy aquí el mero mero por conexión directa. Claro. Soy origen, por ejemplo, de legitimidad para el Estado, origen para decidir la distribución de la riqueza hecha colectivamente. Y ahorita el asunto es de que la revolución burguesa no termina con esa postura, simplemente dice el origen ya no es Dios, sino el origen va a ser el capital. Entonces, pues igual, ¿no? El origen más bien aquí parece como una onda de eclipse, ¿no? Es decir, que el que controla la narrativa del origen establece la relación de dominio donde él está en el lado dominante, ¿no? Pero además en el lado original, justamente, ¿no? En el que le da sentido a las cosas. Bueno, yo percibo que hay una cuestión ahí de naturalizar que el ser humano es de cierta forma para legitimar ciertos tipos de ideología, pero no solo ciertos tipos de ideología como si fuera un debate neutro, ¿no? Sino el ejercicio a través de esa ideología de dominio, de poder y de explotación, ¿no? Es decir, si decimos, por ejemplo, que naturalmente la mujer o el hombre están hechos para hacer cierto tipo de cosas, podemos legitimar el dominio de uno sobre otro, ¿no? O de uno sobre otra. Se naturaliza con la finalidad de decir, no, es que el mundo es así, ¿no? Y lo mismo sucede con otras formas de dominio. El capitalismo, por ejemplo, como tú ya lo mencionabas, la lógica burguesa parece ser la lógica más válida o más sensata incluso, ¿no? Es decir, cómo cuestionar ese pensamiento que motiva, ¿no? Y que mueve a la burguesía para ejercer su poder y su dominio, porque ellos no lo hacen ver como algo egoísta, al contrario. Es una llamada al progreso, es una llamada al desarrollo. Aquí ya pueden meter muchas palabras, dependiendo, por la democracia, por etcétera, etcétera, ¿no? Pero cosas que se legitiman en torno a discursos de naturalización, ¿no? O la naturalización de que ciertos pueblos, como justamente no están encajando en esa razón universal, ¿no? Entonces deben ser moldeados por otros pueblos, ¿no? Es decir, cómo se legitima a través de la razón la conquista misma, ¿no? En el origen de la conquista, por ejemplo, no se consideraba que los indios que se encontraron en América fueran personas, o era un debate. Es decir, digo, la verdad es que tan retrasado era su pensamiento que era un debate, pero ya privaba la ideología de que ellos eran lo correcto, lo válido, lo desarrollado, etcétera, ¿no? Ya antes se habían dado el poder los europeos de decir qué pueblos eran y qué pueblos no eran desarrollados, ¿no? A través de definirlos como bárbaros en un primer momento, incluso dentro de sus propias fronteras. Es decir, los pueblos que desarrollaban ciertas características, Claro. Que se convertían en potencias, debían tener el derecho sobre otros pueblos, porque los otros pueblos no estaban desarrollando ese pensamiento o esa forma de ver las cosas, ¿no? Exacto. De hecho, bárbaro viene del vocablo bar, o sea, de que no se les entiende, ¿no? Es decir, también se pasa por inferiorizar sus lenguas, ¿no? Y eso mismo sucedió cuando conquistaron América, cuando conquistaron África, cuando conquistaron Asia. Y es la misma lógica que se sigue reproduciendo actualmente. O sea, puede que tome matices, pero ese es el origen, pues, ¿no? De ese ejercicio de racista, colonial, de dominio y de violencia, ¿no? Exacto. No, totalmente. O sea, el origen aquí sí está como origen de poder y que ha establecido todo este campo, todo este campo de distintas expresiones de violencia que son las que están manifestando toda esta problemática, ¿no? Y que van a la raíz de todas estas relaciones de dominio, ¿no? La cosa aquí es que también origen también tiene otras cargas
chidas. Pero, exacto, o sea, ahí se convierte en poder porque verdaderamente hay fuerza de la cual tomar poder, ¿no? Sí, hay un ejercicio de violencia que es lo que te iba a decir, es que es un origen mítico, es un Exacto. origen ideológicamente creado, no es el origen real, ¿no? Perdón que Así te es. interrumpí, No, amigo. no, no, pero fue una interrupción, bondadosa porque sí necesitaba de reafirmar esa imagen porque de alguna otra manera el capital, al naturalizar ese origen de poder, lo que hace es que pues ya naturaliza la existencia capitalista, ¿no? Entonces se vuelve una ideología dominante no nada más para que actúes como agente económico en el capital, sino también para que entiendas la vida como el capital la entiende. Entonces ahí te tienen la buchaca, es decir, te tienen y te dicen que puede ser una posibilidad, oye, pues este es el Big Bang, ¿no? Es decir, antes no había nada y empezó el capitalismo, ¿no? Entonces Lo de antes era... exacto, lo de antes era, bueno, es más, si tú quieres sí era diferente, pero no tiene ningún caso hablar de ello porque ya no existe. Entonces, borra toda esta noción histórica nueva que también va a surgir con mucha claridad de que pues cada vez nos damos cuenta que el capitalismo ha durado una pestañita del reloj de la historia, es decir, antes ha habido toda una serie de desarrollos y todavía hoy están vivos formas sociales totalmente diferentes, que no estén, digamos, desenvueltas, desenrolladas, pues es porque está la potencia ahorita dominante del capital, pero ahí lejos de decir, han perdido contra el capital, más bien el asunto es de que todavía con todo y la influencia del capital viven, entonces ahí hay un poder originario, Hay ¿no? una resistencia, ¿no? Hay una El, resistencia, exacto. el, la de los pueblos originarios, a eso nos estamos refiriendo. Exactamente. Y Uy, sus bueno. visiones, sus perspectivas, ¿no? Fíjate, pero fíjate a qué grado llega la colonización mental, que incluso tú y yo que aquí ya estamos hablando y decimos esto, a mí a veces me pasa que cuando pienso en estas formas de organización, las considero precapitalistas, ¿no? Ahí O está el sea, como punto. si fuera necesario que pasaran por el capitalismo por alguna extraña razón, ¿no? Es decir, como si fuera una línea evolutiva, ¿no? Y no un espacio de fuerzas que están en conflicto. Ujú. Porque la resistencia anti... Ay, soné como español. La resistencia anticapitalista existe Joder. desde que nació el capitalismo. Exacto. Y desde antes Desde hubo antes. resistencia al colonialismo. Claro. Entonces, existe, persiste, resiste, Exacto. y es el origen, al menos es el origen de los que queremos creer en un mundo diferente, ¿no? No, y que además yo creo que sí estamos ya partiendo del convencimiento de que es materialmente no solamente posible, sino necesario. Y si me apuras, que ya nos tardamos bastante, ¿no? Entonces, digo, de transitar a esta nueva forma. Y ahorita O lo nuevas que, formas, o nuevas formas, es decir, ¿no? múltiples, es decir, hasta ahora hemos visto el reinado de lo unilateral, de lo único, el monocultivo, la religión única, el pensamiento único El y progreso, el porque no hay progreso. progresos. El progreso sería el vector único en el sentido que tú esperas que la sociedad como un conjunto se desarrolle históricamente. Ay, güey. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Se me ocurre de repente, pero quería decir porque esa imagen que estabas poniendo sobre la mesa me gustó en el sentido de que en cuanto hay la ejecución de una violencia de dominio, la resistencia es inmediata. Es decir, es como la ley de Newton, ¿no? Es decir, a toda acción corresponde una reacción. Es una ley universal. Bueno, para la perspectiva del desarrollo de lo social, también es una ley universal. Donde hay ejercicio de poder, hay resistencia. Es indudable que sin... sí, porque si no el poder no tendría trabas para imponer toda su agenda a todos los individuos. Sería como una cosa como distópica, ¿no? Donde todos estamos ya programados para cumplir una cierta función y no podemos salir de ahí. Pero nosotros pensamos, pues, que sí se puede, ¿no? Que sí se... Y que de hecho se hace. O sea, es decir, no es que sí se pueda como si eso apenas se fuera a inventar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ahorita que decías del origen de la resistencia, desde los
desde el origen del capitalismo, en el proceso de la depauperización de los trabajadores, surge una forma de resistencia, incluso en Europa. Aquí me voy a ir al pensamiento europeo, ¿no? Sé que estábamos hablando del originario, ahorita igual regresamos, ¿no? Claro. Pero desde Europa mismo surgen movimientos que cuestionan al capitalismo. Los trabajadores se organizan y muchos generan un pensamiento de otra índole, cuestionando lo que estaba sucediendo. No solo el pensamiento, que por ejemplo podríamos hablar aquí de socialismo, de anarquismo, de otras corrientes, del marxismo mismo que nace también a partir de ello, sino del ejercicio de los trabajadores para organizarse de otra forma, ¿no? Y así surge el cooperativismo, por ejemplo, ¿no? Cuando se ven desplazados los trabajadores, entonces dicen, ¿qué podemos hacer al respecto de nuestra situación, ¿no? No van a esperar a que el propio sistema les diga o les dé una solución, porque en realidad no se las da, ¿no? Es decir, al contrario, a pesar de que tiende a reformarse, genera constante depauperización, ¿no? A ciertos sectores, es decir, nunca se ha visto un capitalismo donde todos estemos bien, ¿no? O sea, eso es un mito liberal. Sí, no, y además de que creo que ha estado bien endulzado todo, porque todo empezó, y eso siempre se nos olvida, la base, los fundamentos, es más, no, ni siquiera nada más los cimientos, el primer y el segundo piso del edificio están hechos de esclavismo, o sea, están hechos de eso, es todo, ¿no? O sea, eso sí, disfrazado, ¿no? A través del tiempo. Claro. En el fondo, o sea, el dominio de uno sobre otro, ese Sí. es el origen, ¿no? De las sociedades de clases, ¿no? Y es lo que priva y sigue privando. Digo, se desarrolla, hasta inventan la democracia, pero sin embargo seguimos siendo de cierta forma esclavos. Sí, pues hay una frase que recientemente leí por ahí, confieso que el autor o autora lo he olvidado, pero dice, la diferencia entre la barbarie y la civilización, desde esta perspectiva europea por supuesto, es que la barbarie ejecuta una mentira simple, pero la civilización es una mentira compuesta, ¿no? ¿A qué se refiere con compuesta? O sea, se refiere esto que estás reportando, ¿no? Es decir, se utilizan cada vez estructuras no progresivas, sino estructuras más sofisticadas para ejercer la tergiversación que oculte, que suavice, que normalice la relación de dominio que está ahí presente, que es la de capital-trabajo, para efectos del sistema en el que vivimos, ¿no? El capitalismo. Entonces, mientras más va avanzado, hace creer que verdaderamente nos hemos alejado del esclavismo. Pero, y esa es una de las razones por las cuales les cae tan mal Carlitos Marx, es porque les dice, no hombre, el trabajador asalariado está peor, porque al esclavo todavía le tenías que asegurar el alimento. Al trabajador asalariado lo puedes dejar morir. Sí, ¿no? Porque ya no es tu pedo, ¿no? Ya no es tu propiedad. Exacto. Entonces, eres libre, hermano. Entonces los capitalistas dijeron, mira nada más. Esto es una maravilla. Y qué mejor que hasta se sienta libre, ¿no? El cristiano ahí dominado. Exacto. Cristiano por referirme nada más a una persona, ¿eh? No me refiero a la religión para nada. No, pero es que andas invocando porque hoy vamos a tocar una rola. Ajá. Vamos como medio anunciando. Es que antes de entrar en vivo deben de saber ustedes que Estructura Progresiva tiene un trabajo, también tiene una planeación del episodio. Saludos a Enrique Osorio. Saludos, Enrique Bandada Producciones presente. Y también un abrazo caluroso al hermano Rodrigo López. El mismísimo Rod. Mis hermanos a darle con Tokio. Claro que sí, Rod, y vas a ver. Yo digo que un día el Rod se venga a tocar acá con nosotros. Yo digo que estaría chingón. Yo creo que ya estamos ya diciendo a huevo que sí. Y pues claro que va a ser un gusto tener aquí al compañero Rod. Así que, pues, decíamos de este asunto del origen, que entre estas cosas, ¿no? Que hemos estado discutiendo, me viene a la mente este asunto del blues, por ejemplo, ¿no? En el sentido que, pues, Estados Unidos, en el sur, particularmente, en el sur, pues todo este asunto de la música negra, de todo el esclavismo que vino desde África a nutrir todo el nacimiento del capitalismo norteamericano,
Y pues ahí surge todo esto, ¿no? Es decir, es una, tiene esta connotación doble de lo que hemos discutido del blues, en tanto referente al dominio, es decir, el sufrimiento de ser esclavo, y además de haber sido arrancado de tu comunidad, de tu continente, y la otra también esta fuente de liberación, ¿no? Que implica la posibilidad de expresarse, el llanto, la el testimonio, ¿no? De ese no se olvida, ¿no? Así como ahorita que estamos cerca Del de 2 de octubre. que, oye, de veras que no se olvida, ¿eh? Yo lo he intentado olvidar y ¿Cómo se va a olvidar, compañero? no se puede olvidar, ¿no? Que por cierto, voy a aprovechar de hacer un comercial. Adelantísimo. ¿Por qué no? Me voy a atrever. Mañana va a haber proyección de un documental, justamente Los Rollos Perdidos en la Cafebrería Periférica, una cooperativa que acaba de abrir ahí en Chabacano. Ujú. En el Facebook ahí tenemos los detalles. Bueno, búsquenle. Es a las 7, la dirección es Marcos Carrillo. Está ahí a una cuadra del metro. La verdad sí les pediría que lo busquen porque no me acuerdo de la dirección. Pero sí estaría chido que le cayeran. Y por otro lado, el sábado 2 de octubre vamos a tener en el Chapata Vive también proyección de documentales, ¿no? Sobre Excelente. el movimiento del 68 desde la 1 de la tarde. Después nos vamos a marchar y regresamos a echarnos otro documental. ¿Va? De lujo ahí, pues ahí está la invitación. Por favor, a atender todas las diversas actividades. Verdaderamente yo creo que también estamos en momentos de resignificar el 2 de octubre, de darle más fuerza. Entonces, pues véngase todas esas actividades bienvenidas. Y aprovechando que estamos también en los comerciales, aquí nos visita el gran amigo del canal, un viejo loco y su perro cuerdo, que nos dice para cuándo se arma el bar de Picuro. Sí, efectivamente, muchas gracias por preguntar. El próximo viernes vamos a tener bar de Picuro. Estamos organizando una nueva modalidad de 4 integrantes en la discusión en el bar. Entonces, pues ahí los estamos esperando. Así que muchas gracias y aprovechamos para mandarte un saludo a nuestro amigo Un Viejo Loco y su perro cuerdo. Entonces, pues, ¿qué te parece si hacemos aquí una pequeña digamos que pausa musical? Queremos presentar a WC Handy, que de hecho es el que rescata, es de los que rescatan toda esta onda del blues, y hay esta canción que se llama Memphis Blues. Entonces se las ponemos y regresamos.
Señal de azúcar. Listo, pues estamos de regreso aquí. Saludos a todos los que nos siguen en Spreaker, en podcast y por supuesto en las redes Facebook, YouTube, Twitch. Muchas gracias por seguir aquí esta transmisión. Entonces pues nos vamos a aventar una improvisación a ver qué tal. Chistes acá, pasarla chévere. Ahí nada más una una embarradita. Una embarradita. Exactamente, y pues estamos aquí pues de regreso. Estamos aquí en lo que es México. Exacto. En la delegación. Es que nadie quiere decir dónde vive ya en las redes, ¿no? No, es que estamos en el infinito y más allá. Así es, y pues estábamos discutiendo acá del origen, la verdad. Pues cuál será verdaderamente el origen, ¿no? O sea, ¿existe el origen? ¿Tú dices que existe o no que no? Yo siento... Ya no hablemos de la ciencia. Exacto. Y la religión y Jesucristo. Exacto. Y la Virgen. ¿Tú crees que existe el origen? Yo siento que existe tu origen, es decir... Tu origen, el que de cada quien. Exacto, o sea, cada quien tiene un origen irrepetible, pero pues obviamente que esa irrepetibilidad... O como se diga. Nos apunta a que es posible por una universalidad de conjunto. Ay, barajéamela más despacio. No, sí, medio que te entendí. O sea, nos pensamos como individuos, claro que somos individuos, pero no existe el individuo que se haya hecho solo, así como no hay lenguaje que se haya hablado por una persona nada más, ¿no? Entonces, ya contenemos unos vectores históricos y culturales muy fuertes que gracias a ese ser gregario, ¿no? A esa conjunción intertemporal,
nos permite que aun cuando como individuos estemos solos, nunca lo estamos, ¿no? Y que la vida y la proyección de toda esa problemática que es cada trayectoria, tiene esa facultad de poder detectar un origen y de sentirse atraído por esa profundidad de significantes, ¿no? El sentirse atraído me suena mucho a una cuestión de identidad, ¿no? O sea, de Exacto. cómo... es cabrón porque no necesariamente de dónde venimos es a dónde vamos, pues. Ujú. De hecho, es imposible, ¿no? O sea, porque si estás parado en un lugar, pues cómo vas a ir ahí mismo, ¿no? No, o sea, suena tonto, pero a lo que voy es que mantenemos a lo largo de nuestra vida un diálogo con nuestro origen, que puede ser más o menos disruptivo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a mí se me ocurre que estábamos platicando de este tema, eh, dentro de nuestras familias hay antecesores religiosos, Ujú. ¿no? Incluso cristeros, ¿no? Corrientes de pensamiento religioso, mágico, comprometido con la Iglesia Católica, ¿no? Y nosotros, pues ciertamente, como podrán observar, pues no mantenemos esa misma línea, ¿no? Sin embargo, vemos con cariño y con respeto a aquellos que nos antecedieron, de cierta forma, no es como que yo diga, ah, qué lastimero, ¿no? Que yo venga de allá, o sea, por supuesto que no. Ujú. Hay un respeto y hay un cuidado que quizá las ideologías dominantes no ejercen y por eso nos parece como raro, pero que nosotros sí tenemos, Ujú. ¿no? O sea, nosotros sí practicamos esa tolerancia, ¿no? Sí, exacto. Esa diferencia. Y por ejemplo, ahorita como lo dices, ¿no? O sea, obviamente, imagínense, ¿no? De Jalisco, Guanajuato, son lugares profundamente religiosos, ¿no? Es decir, ahí es donde podemos encontrar quizá formaciones sociales todavía muy vivas en torno a la organización que viene de la estructura de la iglesia. Pero por ejemplo, los cristeros tienen una connotación especial, o sea, no nada más es enunciar su origen divino, sino en realidad que fue un movimiento social y armado, ¿no? Entonces, pues de alguna otra manera nos reporta que es expresión de una forma histórica de entender los procesos que quizá nos queda ya un poco lejos porque ha habido otras sofisticaciones ahora, pero que parten también independientemente del sentido de cómo reaccionaron, es una fuerza de que a través de la concepción de un origen puedes habilitar acciones materiales contundentes, es decir, praxis política seria y convencida, ¿no? Entonces, hay una interconexión entre el origen y tu actividad política, ¿no? Y además, lo más importante de lo político es la capacidad de redefinir, ¿no? Es decir, si se necesita hacer alguna acción revolucionaria, pues obviamente que lo haces con el convencimiento y con el entendimiento muy profundo del origen de esa necesidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí, no sé, o sea, siento que no es o sea, es sin duda un tema que abre un montón de perspectivas de autoconocimiento, ¿no? Es decir, conocer quiénes eran tus tatarabuelos, por ejemplo, ¿no? Claro, y cómo pensaban, cómo veían el mundo y Ujú. cómo lo intentaron transformar, ¿no? Desde su propia perspectiva y desde su propia ideología, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, yo en lo particular, por ejemplo, que puedo compartir brevemente esta historia, es que por parte de mi madre, viene la familia de la Sierra en Jalisco y que estuvieron cerca el movimiento cristero, ¿no? Entonces, el asunto es de que pues todavía mi abuela llegó a pertenecer a este grupo de la vela perpetua, es decir, la religión muy internalizada. Después hay, por supuesto, una interrupción, hay un cambio, un giro radical ahí de la concepción con esto, pero que de alguna otra manera pues reconoces en ese origen de que es una cosmovisión también que te ha sido heredada.
no como para que comiences a ejecutar el cristerismo, O como se diga actualmente. que sería una locura, sino decir, bueno, es que hay una fuerza muy potente en el reconocimiento de que el modelo ideal o la cosmovisión que yo tenga es una de las bases para la calidad y el sentido de la acción política. Y siempre tiene que ver con la concepción del origen, ¿no? Así es. Y bueno, yo lo que pienso de lo que decías es que la acción política también se ejerce desde diversas formas y creo que cada vez nos vamos dando cuenta de que esto es más posible. La política en sus inicios quizá, no sé, quizá voy a decir una barrabasada, pero quizá tenía normas muy definidas de lo que es la política y cómo se ejerce, ¿no? De pronto, pero estas se van rompiendo y van dando pie a que entendamos la política desde la concepción del todo, es decir, que todo es político. Uh-huh. Que todo lo que sucede en nuestras vidas es político y por tanto la acción política se puede ejercer desde todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Que es una conclusión, por ejemplo, a la que llega el feminismo, ¿no? Que hoy tiene mucha fuerza, ¿no? La cuarta ola del feminismo y que justamente tiene que ver con esta dimensión de lo cotidiano como algo político, ¿no? De lo personal como algo político. Así es. Y es que bien ahí hace rato preguntabas lo del origen, que ya no es esta cosmovisión de que hay un origen único, ¿no? Donde se deriva todo lo demás, sino que, por ejemplo, es como pensar, ¿no? Que estuviéramos en la playa y que digamos, ¿de dónde se origina el movimiento de las olas que estoy viendo? Híjole, dices, es que es toda una suma de sistemas, ecosistemas, la gravedad, la rotación, la luna, es decir, híjoles, que no es un origen, son 3.500 billones diferentes, donde dices, es que el origen es el movimiento relacionado siempre. El origen es algún punto dentro de un proceso, finalmente. Eso está cabrón porque entonces, en realidad, el origen, siendo estrictos con la palabra, no es el origen. Exacto. El origen es la consecuencia de otro proceso. Un poco como lo que decíamos al principio del Big Bounce, ¿no? O sea, un proceso que se encadena con otro para dar pie a algo nuevo. Y por tanto, eso nuevo tiene por origen ese momento, ¿no? Que sin embargo es la ruptura o la transformación de otro proceso. Exactamente. ¿No? Es la ruptura de la tradición, pero por gracia de la fuerza misma de la tradición. ¡Ay, caray! O sea que está cabrón, dice. No, pero es que justo, aunque suena demasiado debrayado este pedo, de ahí vienen también los conflictos con respecto a lo que es el origen mismo, ¿no? O sea, solo los pensamientos que piensan ser totalitarios o que buscan abarcar la verdad como su verdad, como única verdad, logran decirnos qué es exactamente una cosa o la otra, ¿no? A eso me refiero, hay una necesidad del pensamiento racional europeo a partir de, incluso de la Ilustración, de decir, esta es la verdad, esto es lo que sí es y esto es lo que no es. Claro. Que como ya veíamos hace rato, eso fundamenta un chingo de, pues de violencias, de dominios, de imposiciones, de represiones, ¿no? Sí, pues es que esa es la otra bronca, o sea, en realidad el problema de la religión que nosotros nos toqueó. Saludos a la banda de Japón. Saludos a la banda en Japón. Saludos a todos en Japón. También a los fans de la Casa de Papel. A los fans de Tokio, de Osaka. Pero bueno, sí nos tocó. No te pongas nervioso, amigo. Todo está bien, todo está bien. No, más bien ya se me olvidó. No, ahorita lo recupero, pero... o sea, nos tocó una versión de la religión ya bastante cruzada con una forma muy violenta económica que era la encomienda y la hacienda. O sea, conocimos la religión por la parte más fea, pues, ¿no? Porque es un establecimiento, un sistema ideológico de dominio. Entonces, pero... no quiere, o sea, no confundir esa forma en específico con la religión en sí. Con la religión en sí, es decir. No, claro. Perdón. Sí, no. Es que justo me ponía a pensar que hay
hay un librito de Porfirio Miranda que habla sobre el Porfirio Miranda. Habla sobre el comunismo en la Biblia, ¿no? Te lo paso. Mira, qué maravilla. No es que queramos hacerle promoción, esto es una coincidencia, esto no estaba planeado. Pero justamente Porfirio Miranda dice, bueno, cuestionar que la religión católica puede ser marxista, pues sí es obvio, ¿no? Porque el marxista es materialista y los católicos somos idealistas, ¿no? Tenemos otra visión del mundo. Sin embargo, pensar que la religión católica es anticomunista, por definición, eso sí es una cuestión que habría que cuestionar. Cabrón, no, soy un filósofo. Pero, más bien, me refiero a que lo que dice Porfirio Miranda es que muchos de los principios que dan forma a la religión católica son principios que comulgan perfectamente con una perspectiva comunista, amar al prójimo, procurar su bienestar, y hace una serie de citas donde la Biblia dice un montón de cosas que podría bien decir Marx, Bakunin, Engels o Kropotkin, ¿no? Sí. O Tolstoy, que además ese sí era cristiano y anarquista, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, o sea, porque no está necesariamente peleado, ¿no? Esa forma de pensamiento, y no es la única religión que en sus orígenes tiene perspectivas que buscan de cierta forma, aunque moralizando, buscan generar bienestar para la comunidad, ¿no? Sí. Incluso el propio, perdóname, sí. hablas mucho. No, incluso el propio pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? Como el nosotros del pueblo Tojolabala, ¿no? El tic, no existe el yo, existe el tic, lo que tiene que privar es el bienestar del todo, de nosotros como parte de un todo, incluso las montañas, los ríos, los bosques son personas, ¿no? O sea, son entes que merecen todo nuestro respeto, admiración y cariño, incluso, ¿no? Exacto, ¿no? Y además una buena razón para defensa y combate, ¿no? Porque están bajo asedio, bajo la estructura capitalista. La bronca es, pues, que el capital, en suma, tratando de eclipsar como origen único, lo que eclipsa es todas esas otras concepciones originarias, relacionales, comunitarias, y como dices, ¿no? Pues obviamente que, pues incluso hasta la rola de Sabina, ¿no? Jesucristo, el primer comunista, y que sí verdaderamente está interconectado con ese entendimiento de la comunidad, y de que la comunidad se arma con el respeto profundo ético de la alteridad. Pero el capitalismo, como es todo egoísmo, pues ¿cómo todo le violencia. hace? Exacto, entonces dice, no, pues tenemos que capturar ese sistema ideológico que es por esencia comunitario y lo metemos en una estructura que es por esencia su opuesto, el egoísmo, el atomismo, la competencia, no la cooperación ni de chiste, sino la competencia. Entonces tienes algo que es polivalente metido en una estructura así monocromática, y por eso se ve fea esa figura, ¿no? Por eso se vuelve un engaño y por eso produce un montón de problemas, ¿no? Que lo hemos visto, por ejemplo, por decir uno, el que ocurría en las haciendas, ¿no? Aprovechándose de la fe de los trabajadores, la iglesia los confesaba prometiéndoles el secreto de confesión, pero iba directo con el hacendado a decirle, te está robando, está pasando esto, es decir, a chivatear al trabajo, ¿no? Entonces, esa forma en particular, esa es la que históricamente tenemos desafortunadamente como una especie de referencia, pero no tiene nada que ver con la polivalencia y la profundidad del respeto a lo diferente, a la diferencia que en realidad implica desde siempre el comunismo en la Biblia, ¿no? El comunismo en la Biblia. Fíjate ya dónde terminamos, ¿no? Pero eso es gracias a José Porfirio Miranda. Miranda, que es un buen libro, muy breve, muy chido, muy conciso. Se nos manifestó. Lo invocamos. Así es, amigo, pues yo creo que ya estamos llegando casi al final de este programa, ¿no? Lástima que terminó. No, la neta en sí me clavé bien, cabrón.
Es lo que le decía al Oscar, que yo estaba bien viajado con este tema porque pensar el origen es como pensar la muerte. O sea, es pensar algo que es... No podemos, ni creo que podamos nunca, agarrar. O sea, no sabemos qué pedo, pues. Exacto. ¿No? Porque no hay que agarrarlo, sino pues vivirlo, ¿no? Vivirlo y transformarlo. Y transformarlo. Porque podemos hacer un nuevo origen, ¿no? Un origen de algo más chido, de algo más cooperativo, de algo con menos violencia, ¿no? Exactamente. Va. Paz, compañeras y compañeros. Muchas. Avanzando, olvidando las ofensas. Sigo teniendo aquel sueño de redención. Son tus pasos que me llevan por la sierra. Con tus manos construiste un altar. Con el viento que me llega, desde el mar. Avanzando, olvidando las ofensas. Sigo teniendo aquel sueño de redención. Eso fue La Cristera, por cierto, fue compuesta unos minutos antes de entrar al programa. Así es. Así que por supuesto que necesita ahí algunas afinaciones, chidas, pero pues aquí queríamos compartir el happening, ¿no? De que
de una rola nuevecita ahí que ande saliendo. Sobre todo pensando en esto, ¿no? El origen, ¿no? Es decir, yo me puse como preparación para este episodio decir, pues, cuál es como el recuerdo más, más alejado que tengo en tanto conocimiento del origen de mi familia, ¿no? Entonces, pues, surgió esto, mi tatarabuela Tella, que era cocinera y que llegó a cocinar para el movimiento cristero, ¿no? Cristero, Entonces, así es. por cierto, abuelo. tenemos aquí un comentario del amigo Lucrecio. Dice, camaradas, la pregunta sobre el origen está funky, ¿no? Está funky. No es metafísica en sí, sino un recurso para la reflexión simultánea de muchas cosas, como las carreras de autos de derrapes, pero con retórica. Sonó poético eso. Súper bien acá. Yo digo que también hay que invitar a Lucrecio un día. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Estaría Dice bueno. acá un drifting de ideas, camaradas, dice acá. Pues sí, pues ¿cómo ves? Así ha sido el origen. Así ha sido. Yo nomás quería comentar rápidamente que Claro. también mi origen, mi abuelo cuenta, ¿no? En sus memorias, no sé si son sus memorias, pues en su diario, ¿no? Como de chicos, ellos, su familia hacían o participaban en misas clandestinas, ¿no? Y toda su familia fue muy religiosa, y él también fue padre. Sin embargo, en algún momento abandonó el hábito, porque claramente, pues piénsenlo, si era padre porque nací yo. Ujú. Nadie lo había pensado, ¿eh? Bueno, porque abandonó el hábito y se fue a Zacatlán. No, es una historia chida, luego en otro capítulo se los cuento en extenso, pero quería llegar a Zacatlán, que fui hace unos días y les recomiendo muchísimo ir, ¿no? A la Sierra Norte de Puebla, que son lugares hermosos, bosques, y más hacia Cuetzalan, con climas más semitropicales, ¿no? Pero muy chido. En todos los lugares ahí en la sierra son pueblos que valen mucho la pena conocer. A mí me da mucha identidad el bosque, la niebla, el frío, ¿no? Todo eso. Nada más quería mencionarlo porque dije, si él ya habló de su origen, yo también. ¿Qué No, pedo? pues de lujo, de lujo. También aquí saludamos al amigo Efraín Terán. Dice, saludos, ya no llega el programa, pero pasa a saludar. Ya sabes, Efraín, que están las repeticiones. No hay Excusa. No hay excusas. No, no es cierto. Ah. Muchas gracias por estar enviando aquí la vibra. También aprovecho para avisarte que el próximo viernes hay viernes Ay, güey. hay bar de Picuro en viernes para que ahí lo agendes. Que se arme el jolgorio. Exacto. Pues Martín Gara, un gusto, un placer aquí de brayar sobre el origen contigo. No, un gustazo. Estuvo chido de Braille y pues les esperamos en los próximos y en los anteriores capítulos porque el tiempo es relativo. Y finalmente en las redes sociales ustedes pueden ver primero y luego el capítulo 1 y luego el capítulo 17 y no pasa nada, amigos. Exactamente. Ahí es como Rayuela, ¿no? Que ¿Dónde está el origen, güey? ¿dónde está el origen? No hay origen. No es hay. el movimiento de todo el Es ecosistema. el movimiento perpetuo. El movimiento Lo perpetuo. único perpetuo es el cambio, amigos. Nunca lo olviden. Cambien siempre. Así es, y bueno, pues primero nos despedimos acá de podcast en Spreaker. Muchas gracias por haber estado aquí en este episodio de Estructura Progresiva. Estructura Progresiva.